¿Cuánto calor se le debe suministrar a 3 kilogramos de agua para elevar su temperatura de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius? Y se nos dice, considere que el calor específico del agua es 4190 joules partido en kilogramos por grado Celsius. La fórmula que se ocupa acá, para esto, va a ser la siguiente. Q igual a la masa por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. Esta pregunta es evaluación directamente de datos, es simple. Porque tenemos la masa, que es 3 kilos. Tenemos el calor específico del agua, que es 4190 joules partido en kilogramos por grado Celsius, y el cambio de temperatura, que es una temperatura final, porque dice para elevar su temperatura de 20 a 80 grados. Su temperatura final es 80 grados Celsius y su temperatura inicial es 20 grados Celsius. Por lo tanto, este delta T va a ser de 60 grados Celsius. Por lo tanto, tenemos que reemplazar 3 kilogramos por 4190 joules partido en kilogramo por grado Celsius por, en este caso, 60 grados Celsius. Se van los grados Celsius, se van los kilogramos, nos quedan joules. Y eso va a ser 3 por 4190 por 60, que es 754.200 joules. Que sería el resultado final. Un bloque de hielo de 25 kilogramos inicialmente tiene una temperatura de menos 4 grados Celsius y cede 50 kilocalorías de calor. ¿Cuál es su temperatura final? Ojo, en este caso, parte con una temperatura negativa y cede 50 calorías, o sea, pierde 50 calorías, por lo tanto va a tener una temperatura bajo los menos 4 grados Celsius, 5, 6, 7, 9, etc. Menos 5, menos 6, menos 7. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos que el calor en este caso va a ser la masa por el calor específico del hielo, por el cambio de temperatura, que va a ser igual a la masa por el calor específico del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial, donde la incógnita va a ser la temperatura final. Voy a anotar eso acá. La incógnita va a ser la temperatura final. Me quedó malo ahí. Va a ser la temperatura final. Todos los demás datos los conocemos. Porque sabemos que el calor es... Dice que cede 50 kilocalorías de calor. Cuando un cuerpo recibe calor, se considera que el calor es positivo. Cuando cede calor, se considera que es negativo. Por lo tanto, estos son menos 50 kilocalorías o menos 50.000 calorías. La masa son 25 kilos o 25.000 gramos.
El calor específico del hielo es 0,5 calorías partido en gramo por grado Celsius, y me da la temperatura inicial, que es menos 4 grados Celsius. Ahí tenemos todos los datos. Entonces de aquí hay que ver cómo despejo la temperatura final. Entonces puedo hacer lo siguiente, que temperatura final menos temperatura inicial, paso dividiendo M y C al otro lado, la masa del calor específico va a ser igual al calor dividido en la masa por el calor específico, y de aquí puedo despejar la temperatura final, como temperatura inicial más el calor dividido en M por C. Y el resto es evaluar. La temperatura inicial es menos 4 grados Celsius más el calor, que en este caso sabemos que es menos 50.000 calorías, la masa, que es 25.000 gramos, por 0,5 calorías partido en gramo por grado Celsius. Si vemos gramo con gramo, caloría con caloría, nos queda este grado Celsius arriba, por lo tanto se puede sumar al grado Celsius que había acá. Simplifico esos tres ceros, 50 con 25 se simplifican aquí 2, 0,5 es un medio, por lo tanto el 2 pasa arriba, y nos quedaría lo siguiente. Menos 4 grados Celsius, por lo tanto la temperatura final, en este caso sería menos 8 grados Celsius. O sea, disminuye de menos 4 a menos 8. Dice acá, al preparar té, se vierte en 600 gramos de agua, cuya calor específico es 4.190 joules kilogramo grado Celsius, a 90 grados Celsius, en una tetera de porcelana china, cuyo calor específico es 840 joules kilogramo grado Celsius, de 200 gramos, que está a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del agua? Entonces aquí tenemos dos cuerpos, la tetera y el agua, que están a temperaturas diferentes, entran en contacto, interactúan, y como resultado final, ambos quedan en equilibrio térmico. Entonces, vamos a hacer el análisis. Entonces, tenemos el agua y la tetera. Vemos primero que el agua a 90 grados Celsius va a pasar a agua a una temperatura T grados Celsius, que es lo que tenemos que calcular. Producto de eso, vamos a tener un calor Q1 que hay que calcular, que va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua. La masa del agua es
600 gramos o 0,6 kilos, el calor específico del agua es 4190 Joule partido en kilogramos por grado Celsius, por el cambio de temperatura, que sería temperatura final T, temperatura inicial 90 grados Celsius. Se va en grados Celsius, se va el kilogramo, y eso nos daría 0,6 por 4190 factor de T menos 90. 0,6 por 4190 sería 2514 factor de T menos 90 Joule. Tenemos ese calor. ¿Qué es lo que sucede con el agua? Parte con 90 grados Celsius y termina en la temperatura T. Y tenemos ahora la tetera. La tetera va a partir con 20 grados Celsius. Y va a terminar con T grados Celsius. Y producto de ello, la tetera va a ganar calor. El agua va a perder calor y la tetera va a ganar calor. Si la tetera está a 20, el agua está a 90, T va a ser un valor entre 20 y 90. Entonces, este calor 2 va a ser la masa de la tetera, por el calor específico de la tetera, por el cambio de temperatura de la tetera. Esto sea, la tetera tiene 200 gramos o 0,2 kilos. Su calor específico es 840 joules. Partido en kilogramos por grado Celsius, por el cambio de temperatura, que sería temperatura final T, temperatura inicial 20. Se van los grados Celsius, se van los kilos. Punto 2 por 840 es 168. Y esto nos daría 168 T menos 20 joules. Entonces tenemos el calor que recibe el agua y el calor que recibe la tetera. Ahora, para estos problemas vamos a suponer sistemas perfectamente aislados. Donde solamente los cuerpos implicados, en este caso solamente el agua y la tetera intercambian calor. O sea, no entra calor ni de ningún otro lado, ni sale calor a ningún otro lado. Para ese caso, para que se cumpla el intercambio, se tiene que dar de que la suma de Q1 y Q2 tiene que ser 0. Del agua va a salir calor y la tetera va a entrar calor. O sea, lo que sale del agua de calor es el mismo calor que entra en la tetera. Y eso matemáticamente se representa así. Q1 más Q2 es igual a 0. Por lo tanto, hay que desarrollar 2514 por T menos 90 más 168 por T menos 20, todo eso igual a 0. Y el resto es 2514 por T menos
2514,90, que es 226,260, más 168 por T, menos 168 por 20, que es 3.360. Hay que sumar términos iguales, 2.514 más 168, eso da 2.682 por T, menos 226,260 más 360, 229,620, igual 0, y aquí hay que despejar T. El resto es álgebra. 2.682 por T es igual a 229,620. Aquí tengo, entonces, T pasa a ser ¿ya? Aquí está un poco mejor. $229,620 dividido en 2.682 grados Celsius, de donde T se hace aproximadamente 85,62 grados Celsius. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el agua baja de 90 a 85,62 y la tetera de porcelana sube de 20 a 85,62. ¿Ya? Y ahí estaría resuelto. Dice, una herradura caliente de hierro cuya masa es de 0,4 kilos se introduce en 1,35 litros de agua contenida en un recipiente de hierro de 0,3 kilos inicialmente a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura inicial de la herradura? Aquí tenemos tres cuerpos implicados, la herradura de hierro, el recipiente de hierro y el agua. Primero aquí un detalle, de que el agua lo dan 1,35 litros de agua, no te dan la masa del agua, sino que te dan el volumen de agua. Entonces aquí podemos hacer una nota de que voy a anotarlo aquí en la esquina. Que la densidad del agua es 1 kilogramo partido en decímetro cúbico, que sería equivalente a 1 kilogramo partido en litro. Y otra expresión es 1000 kilogramos partido en metro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico. No sé si se acuerdan de las unidades de densidad, que habían tres, que eran kilogramo decímetro cúbico, kilogramo gramo centímetro cúbico y kilogramo metro cúbico. El kilogramo decímetro cúbico es equivalente a kilogramo partido por litro. Acuérdense que el litro equivale a decímetro cúbico. Entonces, la densidad del agua va a ser igual a la masa del agua dividido por el volumen del agua. Entonces, de aquí puedo obtener la masa del agua, que es la densidad del agua por el volumen de agua, que sería 1 kilogramo partido en litro por el volumen de agua, que es 1,35 litros. Por lo tanto, la masa de agua es 1,35 kilogramos. Ese es un dato que está dado indirectamente, pero para obtenerlo se requería manejar el concepto de densidad. Ese dato lo voy a dejar marcado acá. O sea, la masa de agua que se usa es 1,35 kilos. ¿Ya?
Aquí tenemos tres recipientes, tenemos tres cosas, la herradura de hierro, el recipiente que también es de hierro y el agua. Entonces tenemos aquí una herradura que está inicialmente a una temperatura T grados Celsius, porque nos pregunta la temperatura inicial de la herradura, y que termina con una temperatura final del sistema de 25 grados Celsius. O sea, tenemos que la herradura que está a una temperatura T entra al agua con el recipiente que está a 20 grados Celsius, y todo el sistema termina en 25 grados Celsius. Y aquí pasamos a una herradura a 25 grados Celsius. Entonces tenemos un calor 1, que es de la herradura. Este calor 1 sería la masa de la herradura, que es 0,4 kilos, el calor específico del hierro, que es 450 joules, partido en kilogramos por grado Celsius, por la cambio de temperatura. La temperatura final es 25, la temperatura inicial es T, que es la incógnita. Entonces, grados Celsius, kilogramos, sería 0.4 por 450, 180. Esto sería 180 por 25 menos T joules. Eso sería con la herradura. Después tenemos el agua. Tenemos que el agua parte a 20 grados Celsius y termina a 25 grados Celsius. Entonces vamos a tener ahí un calor asociado a lo que sucede con el agua. El agua gana calor acá. Lo que sucede es que la herradura va a perder calor y el agua del recipiente van a ganar calor. Entonces el calor 2 va a ser la masa de agua, que son los 1,35 kilos que calculamos antes, por el calor específico del agua, que es 4190 joules partido en kilogramos por grado Celsius, que me quedó medio incómodo esto acá para escribir, por el cambio de temperatura, que sería en este caso 25 menos 20 grados Celsius. Se van los Celsius, se van los kilogramos, y esto nos daría 1.35 por 4190 por 25 menos 20, que es 5, 28.282,5. Y nos queda un tercer elemento, porque está también el recipiente de hierro de 0,3 kilos. Vamos a tener aquí un... Voy a tirar un poco más lejos aquí. Tengo aquí un recipiente
que parte en 20 grados Celsius y terminamos con ese mismo recipiente en 25 grados Celsius. ¿Ya? Este recipiente también entra a tallar. Entonces podemos calcular qué calor gana el recipiente. Su masa es 0,3 kilos. Como es de hierro, conocemos su calor específico, 450 joules. Partido en kilogramos por grado Celsius, y la diferencia de temperatura es 25 menos 20. El recipiente estaba inicialmente a la misma temperatura del agua. Se van los grados Celsius y los kilos, nos dejaría esto en 0.3 por 450 por 5. Y eso nos darían 675 joules adicionales. Entonces, para este sistema perfectamente aislado, donde solo intercambian calor en la herradura del recipiente del agua, se tiene que cumplir que la suma de estos tres calores, Q1 más Q2 más Q3, tiene que ser 0. Entonces hay que entrar a evaluar. Tenemos 180 por 25 menos T, más 28282,5 más 675 igual a 0. Y de aquí hay que despejar T, que sería la temperatura inicial de la herradura. Tenemos aquí 4500 menos 180T más 28282.5 más 675, eso nos da 28957,5 igual 0. Entonces nos va a quedar aquí 180 por T igual a 28.957,5 más 4.500, que sería 33.457,5. Entonces T, que sería la temperatura inicial de la herradura, sería 33.457,5 dividido en 180 grados Celsius. Eso nos va a dar una temperatura aproximada de 185,88 grados Celsius. Ese sería el resultado final. Dice acá, ¿qué cantidad de calor debe suministrarse a 100 kilogramos de plomo que se encuentran a 21 grados Celsius si se pretende fundirlos? El calor específico del plomo es 0,03 kilogramos partido en kilogramos por grado Celsius y se funde a 330 grados Celsius y su calor de fusión es 5,9 kilocalorías partido en kilogramos. Aquí se pretende fundirlos, porque lo que tenemos es que el plomo a 21 grados Celsius está sólido. Porque tenemos el plomo sólido a los 21 grados Celsius, después para fundirlo primero tenemos que llevarlo a la temperatura de fusión que es 330
y llegado ahí recién le podemos echar calor para fundirlo. Entonces lo que va a pasar acá va a ser lo siguiente. Vamos a tener primero este plomo sólido que está inicialmente a 21 grados Celsius. Hay que llevarlo a plomo sólido a su temperatura de fusión, que son los 330 grados Celsius. Y después de eso, el calor que se ingrese es para fundirlo. Entonces vamos a quedarnos con plomo líquido a 330 grados Celsius. Eso es lo que vamos a tener acá. Primero de plomo sólido a plomo, de 21 a plomo sólido a 330 y después pasamos al plomo líquido a 330. Y vamos a tener un calor 1, que esto es calorimetría, y un calor 2, que es fusión. Entonces, ¿cómo sería ese calor 1? Que el calor necesario para elevar el plomo sólido hasta su temperatura de fusión sería la masa del plomo por el calor específico del plomo por el cambio de temperatura del plomo. La masa del plomo en este caso es 100 kilos. El calor del plomo, lo dan como dato, es 0,03 kilocalorías partido en kilogramo por grado Celsius. Y el cambio de temperatura es temperatura final, que es 330, menos temperatura inicial, que es 21 grados Celsius. Entonces con eso podemos determinar el calor 1, que sería 100 por 0.03 por 330 menos 21. Eso nos daría 927 kilocalorías. O sea, tenemos que gastar 927 kilocalorías en llevar el plomo a su punto de fusión. Lo que viene ahora sería fundirlo, que es la masa del plomo por el calor de fusión del plomo. Ya estamos en la temperatura, en la temperatura de fusión, y ahora el calor que se agrega es para fundirlo. La masa del plomo es 100 kilogramos y tenemos el calor específico del plomo, que es el calor de fusión del plomo, digo, que es 5,9 kilocalorías partido en kilogramos. Simplifica esto, 100 por 5,9 sería 590 kilocalorías. Y ahí estamos dados porque se nos pregunta la cantidad de calor necesaria para el proceso completo. Por lo tanto, el calor total sería calor 1 más calor 2, que serían los 927 kilocalorías de la primera, para llevarlo al punto de fusión, más las 590 kilocalorías de la fusión. Y aquí indicaríamos que el calor total necesario sería
Todo esto nos daría un total de 1517 kilocalorías, que sería el resultado final, que lo vamos a dejar marcado. Y ahí estaría el problema resuelto. Un cubo de hielo de 30 gramos que se encuentra a 0 grados Celsius se deja caer en 200 gramos de agua a una temperatura de 30 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final? Entonces aquí tenemos hielo, son 30 gramos de hielo que se van a derretir y después van a transformarse en agua a 0 grados Celsius y después van a subir su temperatura. Aquí lo más probable es que vamos a quedar en agua, con una cierta temperatura entre 0 y 30 grados. Especialmente eso se ve por las masas. Si tenemos 30 gramos de hielo contra 200 gramos de agua. Vamos adelante. Entonces, ¿cuál es la secuencia de las cosas que suceden? Primero partimos con hielo que está justo a su temperatura de fusión. La temperatura de fusión del hielo es 0 grados Celsius. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es transformar este hielo a agua a 0 grados Celsius. Y posteriormente, esta agua va a ir a una temperatura de grados Celsius, que es la temperatura final del sistema. También tenemos los 200 gramos de agua que parten con 30 grados Celsius. Bueno, está esto abajo. Agua. Esta agua con 30 grados Celsius va a terminar en agua a la temperatura T. Entonces, vamos a tener esto. Estas son las cosas que van a suceder acá. Tenemos calor 1 para el hielo del agua, calor 2 para el agua del hielo hasta temperatura T, y calor 3 para el agua que estaba en el recipiente. Entonces hay que calcular estos tres calores. El calor 1 está relacionado con el calor de fusión del hielo, que serían la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo, que sería 30 gramos por 80 calorías partido por gramo. Aquí estamos fundiendo el hielo. Se simplifica y ahí nos daría 2.400 calorías. El calor 2 sería el hielo transformado en agua que ahora hay que elevarlo a la temperatura final del sistema, que no está incógnita. Que sería la masa del hielo, que es 30 gramos, por el calor específico del agua, que es 1 caloría partido en gramos por grados Celsius, por temperatura final T, temperatura inicial 0. Y esto nos daría 30 por T calorías. Y tenemos finalmente el calor 3, que es el del agua que estaba inicialmente a 30 grados Celsius. Entonces vamos a tener la masa del agua por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura que sufre 3, que serían los 200 gramos por 1 caloría partido en gramos grados Celsius, por el cambio de temperatura que sería, creo que no me quedó muy bien escrito, pero un momento, aquí, por el cambio de temperatura que sería temperatura final T,
temperatura inicial 30 grados Celsius. Entonces nos quedaría 200 factor de T menos 30 calorías. En consecuencia, entonces, en un sistema térmicamente aislado, es decir, donde solamente el agua y el hielo intercambian calor, se va a cumplir de que la suma de estos tres calores, Q1, Q2 y Q3 va a ser 0, y entonces hay que evaluar, sería 2400 más 30T más 200 factor de T menos 30 igual a 0. ¿Y de qué hay que despejar T? Sería 2400 más 30T más 200T menos 200 por 30, 6000. Entonces, al operar acá, reducir términos, nos va a quedar 230T menos 6000 menos 2400. Nos daría 3600 igual a 0. Entonces, 230T va a ser igual a 3600. T sería 3600 partido en 230 grados Celsius, o 360 partido en 23. Y eso nos va a dar aproximadamente 15,65 grados Celsius, que sería el resultado final. Y tendríamos resuelto el problema. Dice aquí, el azufre se funde a 115 grados Celsius. Su calor de fusión es de 9,4 calorías por gramo y sus calores específicos son, en estado sólido y líquido, son respectivamente 0,176 calorías gramo grado Celsius y 0,236 calorías gramos grado Celsius. Encuentre la cantidad de calor necesaria para hacer pasar de 150 gramos del cuerpo de 30 grados a 140 grados Celsius. Parte en 30, en estado sólido. Se funde a 115, entonces vamos a tener lo siguiente. Primero, de 30 a 115, tenemos que aumentarle la temperatura como sólido. Después, tenemos que fundirlo pasando al estado líquido y después tenemos que llevarlo de 115 a 140. Entonces vamos a tener acá ¿ya? Primera situación sería azufre sólido a 30 grados Celsius. Después tenemos que pasar azufre sólido a la temperatura de fusión. Tenemos que llevarlo a la temperatura de fusión. Después lo fundimos y se transforma en azufre líquido 115. Y finalmente tenemos que llevarlo a azufre líquido a 140 grados Celsius. Este es el camino que va a seguir.
azufre sólido de 30 a azufre sólido de 115, después de azufre sólido a azufre líquido, y después de azufre líquido a 115 a azufre líquido a 140. Entonces tenemos tres procesos acá. Calor 1, calor 2, calor 3. En este caso, no hay una interacción entre dos cuerpos, sino que estamos calentando un solo cuerpo. Entonces, primero llevar el azufre sólido a 30 a 115, que sería la masa de azufre por el calor específico del azufre sólido por el cambio de temperatura 1. La masa de azufre son 150 gramos de azufre. Por el calor específico en estado sólido, que es 0,176 calorías partido en gramo por grado Celsius, y el cambio de temperatura que es de 30 a 115, la temperatura final es 115, temperatura inicial 30. Se van los grados Celsius, se van los gramos, y con eso tenemos la cantidad de calor necesaria para este primer proceso. 150 por 0.176 por eso nos darían 2.244 calorías. ¿Ya? Ese sería el primer proceso. Ahora ya tenemos el azufre a la temperatura de fusión. Ahora tenemos que fusionarlo. Entonces aplicamos la masa de azufre por el calor de fusión del azufre. Ahora, teniendo el azufre a la temperatura de fusión, lo fundimos. La masa del azufre es 150 gramos y su calor latente de fusión es 0,4 calorías partido en gramo. Darían 1.410 calorías adicionales para fundirlo y dejarlo en estado líquido. Y ahora finalmente ese azufre líquido que está a 115 grados, hay que pasarlo a 140. Entonces, nuevamente calorimetría más azufre, el calor específico del azufre como líquido, por el cambio de temperatura que tenemos acá. La masa del azufre son los mismos 150 gramos, el calor específico del azufre líquido es 0,236 calorías partido en gramo por grado Celsius, por el cambio de temperatura que sería temperatura final 140, temperatura inicial 115. Se van los gramos y los grados Celsius, entonces tendríamos 150 por 0.236 por 140 menos 115. Tendríamos 885 calorías adicionales. Y con esto estaríamos dados. Entonces, finalmente, el calor total para este proceso sería la suma de estos tres calores que serían 2.244 más 1.410 más
4.885 calorías, lo que nos daría un calor total de 4.539 calorías. Y ahí está el problema. No sé si hay dudas con este.